El libro de Hebreos es escrito alrededor del año 64 después de Cristo y posiblemente lo hemos escuchado muchas veces, pero no se sabe quién escribe el libro de Hebreos. Algunos lo atribuyen a Lucas, algunos lo atribuyen a Apolos, otros tantos lo atribuyen a Jesucristo, no, a Pablo, pero no importando quién lo haya escrito, sabemos que el autor de toda la palabra es nuestro Señor, nuestro Dios. Y el libro de Hebreos es dirigido a una comunidad judía en tiempos de dificultad, en tiempos en los que muchos estaban con alguna forma de dudas y también algunos de ellos con la tentación de volver a sus tradiciones, costumbres, a las cuales habían estado ligados todas sus vidas. Entonces el libro de Hebreos es escrito por un hebreo dirigido a la comunidad hebrea para que dejaran de ser hebreos y se convirtieran en creyentes o perseveraran en el cristianismo. Es un libro muy relevante para nosotros porque hay no hay pocas, pero no son muchas las culturas que tienen tantas costumbres o están tan arraigadas a sus costumbres y tradiciones como lo es la mexicana. Así como los judíos están sumamente arraigados a sus costumbres, los mexicanos también. Y vamos a ver una muy buena imagen aquí de esa tendencia que tiene el ser humano a decir, es que esto es importante, esto lo necesito, estamos muy acostumbrados. Y este es el problema que tenían los judíos, los hebreos a los cuales está dirigida esta carta. Ellos crecieron como judíos. Y digo, si has leído o has tenido contacto con personas que son judías, gran parte de su vida gira en torno a estas tradiciones y a estas costumbres. Entonces, les es presentado el Evangelio y ahora dicen, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con mi dieta? ¿Y ahora qué hago con las cosas que hacía antes de irme a trabajar? Y esta libertad para algunos, como lo hemos estado viendo en el libro de Éxodo, se vuelve difícil porque sientes un vacío en el que antes, no sé, los que vienen del catolicismo, cuántas veces les pasó que llegaban todavía a pasar por los nichos y todavía la mano se iba, porque estamos acostumbrados a eso. Ahora, llega el tiempo de pruebas o de dificultades en el que algunos dicen, es que esto sí funcionaba. Y por las dificultades algunos tienden a regresar a esas costumbres y tradiciones, que si bien algunas no son malas, no cambian. Vamos a empezar a leer para ver qué es lo que estamos diciendo y hablando. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1, por favor? El universo. Ahora, también algo que suma bastante particularidad a este libro para nosotros en esta época, y es que como hemos hablado en muchas ocasiones, venimos de diferentes contextos, no solamente culturales y lo que sea, sino de iglesias. Hay aquí algunos que vienen de una iglesia más bautista, algunos más carismática, pentecostés, y de repente nos reunimos con ideas diferentes de cómo debería de ser la liturgia de la iglesia, y entonces empezamos a chocar como que, pero es que en la otra iglesia hacíamos esto. Y empezamos a tener también este choque. Ahora, Pablo empieza hablando de esto y empieza con una palabra muy importante, Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces dice, recuerda, para los judíos eran muy importantes sus profetas. Los padres de la fe, Abraham, Moisés, eran importantes. Y entonces les dice, recuerda que alguien fue el que habló. Dice Dios, él habló muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos. Y queridos hermanos, todos venimos al Evangelio de formas diferentes. Algunos a lo mejor estábamos atravesando tiempos económicos difíciles, otros emocionales, sentimentales, algunos fue pérdida de trabajo, pérdida de algún familiar, en iglesias diferentes, en lugares diferentes. Y Dios te habló en otro tiempo,
a través de diferentes personas, diferentes momentos, pero ¿quién fue? Fue Dios. Y muchas veces acostumbrados a una forma en la que tendría que ser la liturgia de la iglesia, el orden de la iglesia, empezamos a tratar de mirar un poco atrás y decir, es que en la otra iglesia o es que con el otro hermano, pero fue Dios. Nunca fueron los hombres, nunca fue un lugar, nunca fue las circunstancias, siempre fue Dios. Y eso es lo que el autor de la carta de Hebreos, que es Dios, quiere que recordemos. No se trató de los hombres. Fueron hombres buenos que Dios utilizó, mujeres, lugares. Gracias a Dios por esos lugares. Pero siempre fue Él. Siempre se trató de Él. Entonces dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es que yo antes ponía las alabanzas y echó a la mar y sentía... Sí, fueron de diferentes maneras. A lo mejor a otras personas fue con himnos, a otros fue en el silencio de su habitación, a otros en la explosividad emocional en una congregación. Y sí fue Dios, porque Él habla de muchas maneras, por muchas personas. Pero al acuerdo que debemos de llegar todos es que fue Dios el que nos habló. Y fue Dios el que nos trajo aquí. Ahora, en otro tiempo fue de una forma, ahora está haciendo de otra forma, pero tenemos que saber si la voz es de Él, si Él es el que nos está hablando, porque eso es básicamente lo que importa, porque también cuando vimos Timoteo, vimos que en los postreros tiempos, al final de los tiempos, las personas no iban a sufrir la buena o la sana doctrina, sino que se iban a acumular o a juntar a maestros conforme a sus, dice, propias concupiscencias, es decir, personas con mismas debilidades y pecados y me suena familiar, me gusta, pero tenemos que asegurarnos que sea Dios. No importando el medio, no importando la persona, pero que sea Dios. Habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice, antes Dios utilizó a Noé, a Abraham, a Moisés, a Elías. Y muchos tienen esa añoranza de, ¿por qué no se han levantado profetas como en esos tiempos? ¿Por qué están muriendo los grandes hombres de Dios como ya se fue Billy Graham, se fue Pastor Chuck? Sí, Dios habló a través de hombres en algún momento, pero ahora, en este tiempo, nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios le plació al inicio de las diferentes dispensaciones de las cuales hemos pasado, en algún momento a través de la creación, de lo que Él había hecho. Y a través de esa conciencia de que existía un creador, el hombre elevaba sus ojos a Dios. En otro tiempo utilizó los patriarcas, jueces, profetas, pero dice, hey, ahora me ha placido y lo he complementado y lo he finalizado, revelarme a ustedes a través de la persona del Hijo de Jesucristo. Y podríamos preguntar, Dios, ¿por qué antes hablaste de la creación, a través de la creación, por profetas? ¿Por qué no desde el principio mandaste a Cristo? Y nos hubiéramos ahorrado todo eso y hasta se hubiera acabado todo. Bueno, creo que podemos encontrar dos explicaciones. Una, por nuestra torpeza. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Vemos la creación y decimos, ay, está muy bonito, debió de haber un creador. Sí, de seguro fueron los cocodrilos o los aliens. Y entonces la torpeza del hombre, a pesar de estar la revelación, ¿qué es lo que hace? En vez de adorar al creador, adora la creación. Después están los profetas y decimos, sí, como le pasó a Pablo, enviados de Dios deben de ser estos, y los empezaron a adorar. Y después había jueces y hacía cada uno lo que bien le parecía. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Para que no quepa duda de quién es Él, manda a su propio Hijo. Para que no haya interpretaciones, para que no haya... Es Él, es Dios. Ahora, quiero que podamos entender esto. Todos fuimos salvados de una forma diferente, ya lo hablamos, en lugares diferentes, en circunstancias diferentes.
Sería absurdo si algún día sientes como alejamiento de Dios o no sientes la misma presencia, querer regresar a esos lugares. O decir, es que necesito al pastor para que venga a orar por mí. Necesito a ese profeta, al apóstol tal. No, no fueron ellos. Tienes que entender que si en esos momentos a lo mejor de tu vida te habló a través de alguien, no fueron ellos. La persona que tú necesitabas, lo que tú necesitabas era Cristo en tu vida. Y a lo mejor por tu ceguera espiritual, por tu torpeza, por tu sencillez o inmadurez, tuvo que utilizar incluso a lo mejor en algunos milagros o señales. Pero no fueron esas, no fueron ellos, era Cristo. Hermanos, algo de lo que estuvimos leyendo también cuando leíamos Gálatas y Efesios es, les decía, no sean llevados por vientos de doctrinas. Empezaron por el Espíritu, no terminen por la carne, porque el hombre a veces tiende a distraer su mirada y decir, es que en ese momento yo recuerdo que oraban por mí, sentí ese calor que recorría. No busques ese calor, busca su presencia. Ahora que tienes conocimiento de Dios y que sabes que fue Cristo y que no está en un lugar en particular, sino que está en todas partes y que está en tu corazón, clama a Él. Dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces necesitamos entender que fue a través de Cristo y si, vuelvo a repetir, en otros momentos usó a personas, hoy Cristo está en tu corazón. Su Espíritu ha sido derramado sobre tu vida. Acércate a Él. Versículo 3. No, el 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, y por a quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Efesios, capítulo 1 me parece. Vamos a Efesios capítulo 1. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que nos hizo sobre esta primera porción está bien bonita, en que nos hizo sobreabundar para con nosotros. Pero llegamos al versículo 18 y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, o sea Cristo, os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria, y aquí utiliza de su herencia, ¿en quién? En los santos. Ahora sí, regresamos a Hebreos para que podamos, le dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y eso todo incluye, y según Efesios también habla, de nosotros, sus santos. Dice, y por quien asimismo hizo el universo, no por medio de los santos, sino por Él, por el Hijo hizo el universo. Entonces, dice que Dios nos ha hablado ahora por el Hijo a quien nosotros le pertenecemos y que le pertenece todo, lo visible, no lo visible. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Que habían salido de tradiciones y de costumbres, de un entendimiento parcial de quién era Dios. Llegan a Cristo y entienden que es a través de Cristo, como nosotros, y empezaron los problemas. Empezaron a pasar los días y su fe empezó en algunos de ellos a reducirse porque no veían las cosas. Y algunos de ellos pensaron que regresando a las costumbres volverían a sentir ese fuego. Regresando a las personas, a las fiestas, podían tener un cachito de eso.
Pero Él les dice, recuerden que es a través de Cristo. Ahora, les digo por qué. Piensen en cosas como estas. Cuando oramos por una persona, y generalmente en las iglesias, vamos a orar por, no sé, el hermano, ¿no? Casi siempre decimos, vamos a hacer un círculo alrededor de las personas. Y ya, y después que pongan su mano sobre ellos, pongan la mano en su cabeza. Y entonces oramos y la persona llora, se cae o pasa algo, ¿no? Ya. Pasan unos días y hay otra persona enferma. Y entonces no está esa persona que ¿qué hacemos? No, pues vamos a orar por ella, pero no hicimos el círculo. Chin, ¿sabes qué? Se me hace que no funcionó porque no hicimos el círculo alrededor de ello. Algo debe tener el círculo. Y hacemos el círculo y decimos, no, fue porque pusimos la mano en el hombro y no en la cabeza. Y entonces estamos buscando los métodos, decimos, esto es, así debe de ser. Pero la sanidad o lo que Dios haya hecho nunca fue ni por el círculo, nunca fue por la mano en la cabeza, no fue por el tono de voz de gritar, no fue porque hicieras tu pie así en el momento que le decías, recibe a Cristo. No fue eso. Y esto es, vuelvo a ser enfático en esto, es Cristo al que le pertenecemos y de quien son todas las cosas. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y porfa subraya si quieres el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta, también subraya sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, sabemos y recordamos que es a través de su Hijo, ya lo repetí un chorro de veces, pero después dice que es el resplandor de su gloria, es decir que si queremos conocer, Jesucristo, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Y le dice Felipe, tanto tiempo he pasado con ustedes y no te has dado cuenta que si me has visto a mí, has visto al Padre. El resplandor de su gloria, la imagen misma, es decir, consubstancial de la misma imagen. Y no solamente, sino que Él sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado, y te animo a que subraye eso también, la purificación de nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Subraya esto también, de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está el creyente. Ya entendí, sí, decimos, se trata de Jesucristo y tenemos en nuestra playera, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ajá, ya sabemos eso. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahorita estaba pensando en esto. Estábamos ahora cantando, ¿no? El sábado pasado que estuvimos con los hermanos de las motos, estábamos en la alabanza, y la alabanza de ahí pues es un poco más movida, es así como tipo ritmo ska y casi, y la víbora de mar y todo eso, no está mal. No, y no lo digo a forma, o sea, es una expresión diferente, la cual yo digo, en algunos momentos yo digo, me gustaría, pero yo soy penoso y no me muevo. Pero hay personas o hay momentos en los que decimos, es que no siento el espíritu, porque nadie bailó. No siento el espíritu porque no muestro, no. En ese lugar sí hay como un resplandor de su presencia, porque todos se mueven. Y llego acá y todos están parados y hasta el hermano está con las manos atrás. Y yo ahorita en la alabanza estaba orando a Dios y le decía a Dios, que podamos experimentar tu presencia. Pero a veces en nuestra mente humana pensamos que el experimentar la presencia de Dios forzosamente necesita ser a través de un acto emocional o en otros casos a través de un acto intelectual. Y la verdad es que no son uno o el otro. Pero como seres humanos pensamos, los judíos pensaban, necesitamos celebrar el Yom Kippur. Necesitamos partir el pan nuevamente, tomar la copa para poder experimentar su presencia. Pero ni la copa, ni el candelabro son el elemento esencial para poder experimentar su presencia. Ni el saltar, ni el no saltar, ni la alabanza toda como en MTV Unplugged,
ni la muy emocional son el elemento para experimentar su gloria. Eso nunca fue. Pero a veces estamos buscando esto. ¿Y qué es lo que ha pasado con muchas iglesias? Que eso sí es un peligro, regresar nuevamente a celebrar fiestas judías. Vamos a sacar nuestro shofar y el hermano va a estar con su cuerno. El pensar que eso va a traer la presencia de Dios es ridículo. Y lo digo con respeto, Dios no es un animal el cual necesita un silbato especial para ser atraído. Eso es peligroso en pensar. O pensar que si ponemos nuestra mesa de tal forma, Dios se va a agradar más. Y si sacamos y ponemos unas piedras y sacrificamos un cordero, que el olor lo va a traer. O sea, parecemos taqueros que vamos a echarle grasa para que huela rico y la gente venga. Dios no es así. Y pensamos que a través de eso. Hoy muchos cristianos, y no es una pedrada para nada, porque digo, en la misma iglesia lo vamos a hacer algo. Pensamos que bueno, necesitamos una fiesta más, vamos a celebrar ya Thanksgiving. Y no está mal, tampoco está mejor si lo hacemos. A lo que quiero decir es que el resplandor de su gloria es Cristo. No son festividades, no son comidas, no son sonidos, no son experiencias. El resplandor de su gloria es Cristo. El problema es que a veces estamos tan enfocados en lo material que seguimos buscando algo que ha estado ahí todo el tiempo. Y decimos, Dios, muéstrame tu presencia. Y Él dice, yo estoy aquí. Pero Dios, quiero experimentar, estoy aquí. Pero el problema es que necesita ser vaciado de todos esos prejuicios para poder ser llenado por mi presencia. Y como creyentes necesitamos dejar de seguir buscando. Él está aquí, pero necesita ser vaciado para ser llenado. Esto es lo que Jesucristo les decía a sus discípulos. Cuando sentados con ellos, hablando, les decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si echas vino nuevo en un odres viejo? Y empieza toda esa como plática, no, pues explota y todo eso, porque ellos lo sabían. Es lo mismo. Muchos que venimos de diferentes tradiciones eclesiásticas o religiones, estamos llenos de eso, que así debería de ser. Es que si oler un poquito más incienso, pero no es eso. Necesitamos ser vaciados y que tú vayas con Dios y le digas, Dios, quiero experimentarte. Como tú quieras, ya no quiero más mis ideas, límpiame de esto, quiero experimentarte. Y entonces Dios dice, vamos a trabajar de esa forma, sin prejuicios, sin ideas de cómo debería de ser la liturgia, ni las costumbres, es tú y yo, y lo que yo digo que debe de ser. Y entonces Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Has escuchado a personas que dicen, no, hubieras visto el mensaje? Me lo dicen a mí seguido. Vi en la cara del pastor la gloria de Dios. Me lo dije seguido, ¿no? Pero yo lo he escuchado que dicen, es que deberías de ir a tal iglesia. Habla tan bonito que se escucha como si fueran los ángeles. No, no es la imagen de Dios, ni un hombre, ni un lugar. Y muchos creyentes y no creyentes van a ciertos lugares y casi tocan la columna y no es la imagen. Lo que tiene su sustancia es el Hijo. Pero a veces podemos distraernos y pensar, casi vi a Dios, casi experimenté. No, hermano, la única imagen, y por favor eso te sea, subráyalo, recuérdalo, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Cristo. ¿Por qué es relevante esto? Porque, y lo hemos hablado muchas veces, debemos de ser una iglesia en la que no dependamos de un hombre, no dependamos de un pastor, no dependamos de un lugar para poder sentir, hablar. Tú puedes acercarte, hablar a Dios y crecer con Él. Nunca ha sido ni mi deseo ni el deseo de todos estar, pastor, ¿qué me compro? ¿Calcetines rojos o verdes? Yo pienso que rojos es la sangre de Cristo, pero el verde habla más de la Navidad. Compra lo que quieras, no me interesa a mí, eso es onda tuya. Busca a Dios. Entonces, la imagen misma de su sustancia. Ahora, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Quién trae unidad a la iglesia? Pero si piensas que por el mal carácter de la hermanita la iglesia se va a dividir, estás equivocado. Porque sin alguien hay unidad, es en Cristo. Y si organizamos una comida para estar más unidos, se nos va a llenar la panza,
Pero como sabrás, seguramente vamos a pelear es que trajo platos blancos y yo le dije azules. Vamos a pelear por eso, porque somos así los seres humanos. Lo que une a las personas no son las festividades. Y ahorita pensamos, por ejemplo, viene Navidad, la época de la unidad. No es la fiesta. La fiesta no une a las personas. Y también, como sabrás, ¿cuándo es donde pelean más las familias? En las cenas de Navidad. Ahí nos encanta pelear. La tía incómoda que siempre saca los mismos temas. En Año Nuevo. Las festividades no nos unen. Y eso es lo que ellos pensaban, es que si tan solo volviéramos a celebrar, a lo mejor estaríamos más unidos. No, Él es el que sustenta a la iglesia, el que nos une. Y si tú, por ejemplo, tienes problemas en el matrimonio, no digas, vamos a intentar tal terapia para estar más unidos. No, necesitas a Cristo. El matrimonio necesita a Cristo. Los hijos necesitan a Cristo. Si tu problema es relación con hijos, necesitan a Cristo, porque Él es el que sustenta todas las cosas con su poder. Entonces, cuando en una iglesia hay problemas, lo que necesitan es a Cristo, porque Él sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Necesitamos la palabra de su poder. Necesitamos a Cristo uniendo nuestras vidas. Pero ¿qué puede pasar? Que nosotros pensemos que si hacemos algo u otro y ponemos nuestra esperanza sobre eso y nos enfocamos a eso, vamos a estar más separados, porque las cosas pueden funcionar temporalmente. Aquellos que pudieron experimentar, que tuvieron no sé si mala fortuna, no sé usar esa palabra, pero de ir a través de un vicio, ¿sabe cuál sea? Sabes que en el momento funciona, olvida. Y digo, se te olvidan las llaves, se te olvida todo, pero pasa el efecto. Y cuando viene si es el alcohol, la cruda, o cuando son drogas, el bajón emocional, experimentas más profunda la ansiedad, el dolor, la soledad, porque no deja, o las drogas nunca solucionan nada, opacan. Pero después que viene, el vacío es más profundo, porque no solamente está ese vacío, sino la culpabilidad de haber ido a través de eso. Entonces, lo único que sustenta al hombre, a nosotros, es Cristo, con la palabra de su poder. Después dice, habiendo efectuado, dice, purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismos. De sí mismo. Entonces, aquel que purifica nuestros pecados, que limpia nuestras vidas, es Él, y necesitamos ser expuestos a Él. No está mal, pero si tú crees que tu hijo o tu hija me llegó a pasar que una ocasión unos padres me dijeron, pastor, ¿podemos escribir a nuestro hijo a la escuela de ministerio? Le dije, sí, pues él quiere servir. Dice, no, es que anda bien perdido el chamaco, y a ver si con eso se reforma. No, no es así. Un instituto bíblico no va a reformar a tu hijo, ni que lo traigas a la escuelita. Necesitas ser expuesto a Cristo. Sí, aquí se habla la palabra, no te asustes, pero es Cristo diario. Necesitas recibir a Cristo y ser transformado por Él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estábamos, por ejemplo, algunos en la tradición católica, o igual aquí en la cristiana, llegábamos y algunos se sienten mejor por estar aquí, pero eso sabes que no perdona pecados. El que tú te sientes aquí, a lo mejor te da calor, pero no limpia pecados. Algunos piensan también que son mejores creyentes porque vinieron a poner sillas, o porque prepararon un estudio y lo están dando. Eso no te hace mejor. De hecho, eso trae más condenación, porque estás estudiando y no lo estás haciendo. Muchos pensaban también que era a través del agua, y que una gotita de agua en tu frente podía limpiarte. Y a veces como cristianos podemos decir, ay, esas costumbres, pero somos iguales. Nada más que hemos transformado las prácticas y nos hemos llenado de otras que tampoco limpian. El que limpia nuestros pecados es Cristo Jesús. Dice, por medio de sí mismo, no de aceite, no lo hace a través de agua, no lo hace a través de una iglesia,
Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces nunca fueron las cosas, fue Él. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué representa esto? Que el trabajo está finalizado, que no hay nada más que hacer. Él ya lo hizo y no hay algo que tú puedas hacer más para hacerte más limpio. Él ya hizo todo. ¿Qué necesitamos? Acudir a Él. Entonces, el hecho de que esté sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, te está acordando no sé si es un chiste o algo así. Decían que si Dios era zurdo, estaba una niñita y le dice a su papá, papá, ¿verdad que Dios es zurdo? Y dice, ¿por qué? Dice, porque en la escuelita bíblica me dijeron que estaba Cristo sentado a la derecha de Dios, y si le está pisando la mano derecha, pues ha de hacer las cosas con la mano izquierda. Entonces por eso, según ella, Dios era zurdo. Pero bueno, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A partir de aquí, me gustaría que pudieras poner atención en lo siguiente. Dice que fue hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Entonces, describió ahorita a través de esto, que Jesucristo es mayor que los profetas, mayor que los padres de fe, y ahora es mucho mayor que los ángeles. Esto es importante porque hay ciertos grupos, por ejemplo, como los testigos de Jehová o como los mormones. Los testigos dicen que Jesucristo es un ángel y que es hermano del ángel Miguel o Gabriel, ya no me acuerdo de cuál, pero es hermano de uno de ellos, lo cual, a través de estos versículos, es claro ver que eso es una mentira. Ahora, es muy importante esto, porque el hacer igual a Jesús que un ángel, no solamente es contradecir esto, sino es atentar contra todo el camino de la salvación, porque dice, mi hijo eres tú. Si Jesucristo no es Dios, entonces no pudo haber pagado por nuestros pecados. Y si no pagó por nuestros pecados, estamos en condenación. Y si estamos en condenación, no tiene chiste que estemos aquí. Que Jesucristo sea Dios es muy importante. Porque si Él fuera un ángel, si fuera una creación, entonces quiero que veas esta segunda parte. Bueno, ahorita vemos mejor eso. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y muchos dicen, ¿ya viste? Ahí habla de que Dios lo engendró, entonces no es eterno. Y no solamente eso, dice, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito, eso quiere decir que es creado. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, una de muchas, Jeremías 31, dice, mi primogénito es Efraín, y Efraín no era el primogénito, y no era el primogénito de Dios. Pero realmente el primero era Manasés. A lo que quiero ir, a lo que refiere es, esta palabra describe no primero en ser creado, sino preeminencia, es importancia sobre los demás. Entonces cuando dice yo te he engendrado hoy, la palabra describe yo te he puesto hoy sobre todo. Y otra vez dice yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al más importante en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles hace una comparación, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo? Dios le dice a todos los ángeles cuando lo introduce, cuando nace ese niño en Belén, le dice adoren los ángeles. Y lo pudimos leer, lo leemos, que los ángeles daban gloria a Dios en las alturas, hablando de Jesucristo. Y si Jesucristo fuera creación, los que han estado en Éxodo, ¿qué mandamiento estaría en contra de esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no podría decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, si hubiera puesto una creación y le dijera a los ángeles, adórenle. Y si a nosotros nos dijera, adórenle, será un Dios idólatra, un Dios que permitiría idolatría a algo que no es Él, y entonces estaría en contra de todo lo que Él ha estipulado. Pero si Jesucristo es Dios, entonces es permitida la adoración, porque Él es Dios.
Pero si Jesucristo es creación, entonces estamos caminando en idolatría y tendremos un Dios idólatra. Pero como Jesucristo es Dios, entonces no es idolatría, sino es adoración al Dios verdadero. Adórenle todos los ángeles. Y de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Entonces, podemos ver, por ejemplo, con Manoa, que era el padre de Sansón. Después de que tiene esta visión, sube el ángel en una llama de fuego, ¿no? Entonces, Él hace sus ángeles, pero a Jesús dice, estos ángeles poderosos para nosotros, adórenle. Más del Hijo dice, esto es lo que dice Dios del Hijo, tu trono, oh Dios. Y si Dios llama a Dios a Jesús, entonces no hay más que decir, Jesús es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual, por amar la justicia y por aborrecer la maldad, el Dios tuyo. Y los testigos, cuando leen esto, una vez hablando con un testigo me decía, pero entonces ¿por qué dice entonces que el Dios de Jesús es Dios? Entonces no ha de ser Dios. Sí, pero Dios también le dice a Jesús Dios. No veo el conflicto. Hay un reconocimiento mutuo. Por eso se habla de obediencia del Hijo al Padre. Pero es que me cuesta mucho trabajo entender que es Dios en tres personas. Ya somos dos. Es difícil, pero es verdad. Por eso es Dios. Si fuera fácil de entender sería hombre. Pero como es Dios, tiene atributos los cuales entendemos en parte. Y como dice Corintios, ahora dice, en parte entendemos o en parte conocemos y en parte creemos. Hay cosas que las podemos entender, pero hay partes que simplemente es un acto de fe. Pero cuando venga lo completo, entonces veremos o entenderemos cómo fuimos conocidos. Es decir, cuando vuelva Jesucristo, ahora sí, y estemos en su presencia, enteremos completamente a qué se refería. Aquí se has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, aquí podemos encontrar un principio interesante. ¿Quieres alegría en tu vida? ¿Quieres gozo? Aquí es algo que fue resultado en la vida de Jesús de amar la justicia y aborrecer la maldad. Si tú condonas la maldad y no caminas por la justicia, va a ser difícil que vivas en gozo. ¿Quieres gozo? Ama la justicia y aborrece la maldad. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Y es una pregunta retórica. A ninguno. Hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies, a ninguno. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La respuesta es sí, son espíritus ministradores. Y podemos ver a los ángeles cuidando, llevando mensajes, de ahí la palabra ángeles. Podemos ver imágenes de llevando a Lázaro a la presencia o al seno de Abraham, es llevando a alguien a la presencia de Dios. Tienen tareas específicas, pero no son Jesús. Tienen tareas importantes, pero no son Jesús. Entonces, empezando este capítulo, Dios quiere que entendamos. Todos venimos de contextos y de costumbres diferentes, que algunas nos funcionaron temporalmente, que algunas fueron bonitas temporalmente y que algunas no son malas necesariamente, pero no son Jesús. Y ahora que ya conoces a Jesús y lo que puede hacer, libra tu alma de querer regresar a algo que funcionó en un tiempo, pero que no era el final. Porque en esta última parte nos dice, todas esas cosas van a pasar, todas. Y a lo mejor algunos de ustedes en algún momento de dificultad tenían una crucecita o una pulserita que la agarraban y oraban a Dios y los hacía sentir bien. Y no está mal. Pero ¿dónde está esa pulserita? A lo mejor ya se fue a la basura. Todas estas cosas van a pasar. Algunos en algún momento acudían a cierta persona que los hacía sentir tranquilos por sus palabras. Pero ahora entienden que es Jesús. En algunos momentos tenían que llegar hasta un atrio y hincarse y sentían. Pero no es Jesús. Porque todas estas cosas pasan.
Y ahora que nosotros que tenemos entendimiento, tenemos, resumen final, saber que es Dios. Dios es el que nos cambia, que Él quiso y que quiera que entendamos que el resplandor de su gloria es Cristo, no los hombres, no un lugar, que la imagen misma es Cristo, no los hombres ni un lugar. Y el que une a las personas, lo que nos une hacia Él es Cristo y no las personas, ni un lugar, ni unas tradiciones. Es su palabra, es su poder. Él es el que nos limpia, no actos, no servicio, no dinero. Y que Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que los milagros, porque Él no cambia, Él es eterno. Y que las cosas que podamos hacer, la comida que podamos hacer, las costumbres que podamos practicar, son temporales, pero Él permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer el día de hoy. Quiero rogarte el día de hoy, Padre, porque nos ayudes a poder caminar con libertad, simplemente contigo. Que podamos disfrutar aquellas cosas que vienen a nuestro alrededor. Disfrutar el tiempo juntos, disfrutar el tiempo en la iglesia, disfrutar de los cuadros inspiracionales que tiene el borreguito y Jehová es mi pastor, que podamos disfrutar de esas cosas, pero que siempre entendamos que eres tú en nosotros y que estás aquí. Te bendecimos, Padre. Amén.